Hola, amante sobrenatural, soy el viajero. Y hoy te invito a adentrarte en un relato que desafía el paso del tiempo y la lógica visible. En este video titulado El viejo secreto, entre ecos y presencias, descubrirás un misterio donde un secreto ancestral se oculta en los pliegues del tiempo, y cada eco lleva impresa la marca indeleble de una presencia olvidada. ¿Alguna vez has sentido, en la quietud de la noche, el murmullo del pasado que resuena en cada rincón como si cada sonido narrara una historia oculta? Ponte los auriculares y déjate envolver por esta experiencia única en la que lo intangible se hace palpable, un legado de voces ancestrales y vestigios de almas que, a lo largo de los siglos, han custodiado un secreto inefable. En nuestro mundo, existen realidades que trascienden lo cotidiano, y este relato te sumergirá en un universo donde el tiempo guarda memorias que pocos se atreven a explorar. Antes de comenzar esta travesía por lo desconocido, te invito a dejar en los comentarios una breve frase que capture la esencia de lo que significa para ti descubrir lo oculto. Este sencillo gesto fortalece nuestra comunidad de buscadores y nos ayuda a llevar la luz del misterio a más almas intrépidas. Además, si este relato enciende en ti la chispa de la curiosidad, regálanos un like, haciendo que YouTube recomiende esta experiencia a quienes también desean abrir los ojos a lo inexplicable. Prepárate para cruzar el umbral de lo conocido y descubrir el viejo secreto, entre ecos y presencias, un enigma que ha permanecido silente a lo largo de los tiempos, aguardando ser revelado. Que comience el viaje al corazón del misterio. El umbral del silencio. El protagonista, aún con las palabras del misterioso título resonando en su mente, decidió adentrarse en la espesura de la noche. Guiado únicamente por la tenue luz de la luna y el palpitar urgente de su corazón inquieto, caminaba por un sendero olvidado, cuyas piedras desgastadas y la maleza que se enredaba entre ellas contaban historias de tiempos remotos. El aire estaba impregnado de una humedad ancestral, y cada ráfaga de viento parecía arrastrar consigo fragmentos de voces apagadas, ecos de un pasado sellado en la penumbra. Con pasos vacilantes pero decididos, el viajero se sintió atraído a aquel lugar en el que lo ordinario se disolvía y lo extraordinario se hacía palpable en cada respiro. En cada cruce de sombras y luces difusas, a medida que se internaba en ese paraje silencioso, la sensación de ser observado se intensificaba. No era el frío la que le helaba la piel, sino la impresión inequívoca de que cada roca, cada grieta en la tierra, albergaba un secreto inmemorial. Los árboles, erguidos y retorcidos, parecían murmurar en un idioma olvidado, mientras sus ramas se agitaban en un compás casi ceremonial, dando la bienvenida a aquel ser que se atrevía a entrar en su reino. La sensación era la de pisar sobre el umbral del olvido, donde el tiempo se congela y se perciben vestigios de una era en la que las presencias invisibles eran las únicas dueñas de la verdad. Cada paso revelaba detalles que se mezclaban con la penumbra, inscripciones casi borradas en la corteza de los árboles, símbolos tallados en la piedra que emergían a regañadientes con el avance del protagonista, y un murmullo sutil que se transformaba en un coro casi imperceptible en la lejanía. Aquellos ecos, lejos de ser simples distorsiones del pasado, parecían portar consigo la marca indeleble de voces que habían sido testigos de amores prohibidos, traiciones crueles y destinos sellados a fuego. En cada recoveco, la atmósfera se tornaba densa, como si el aire estuviese saturado de memorias que clamaban por ser liberadas y comprendidas. El camino lo condujo a un cruce donde se abría una antigua verja de hierro, oxidada por el tiempo, que parecía demarcar la frontera entre dos mundos, el de lo tangible y el de lo etéreo. Frente a esa verja, el silencio se encarnaba en una quietud sobrenatural, en la que cada latido del corazón resonaba de manera abrumadora. El protagonista se detuvo un instante, tomando aliento y dejando que la intensidad del lugar le inundase. Fue entonces cuando, al apoyar la mano en el frío metal desgastado, una sensación de déjà vu lo recorrió por completo, imágenes de rostros desvanecidos,
de manos extendidas en un gesto de súplica y de risas que se disipaban en el viento. Comenzaron a danzar fugazmente en su mente como si el portal fuera una entrada directa a la alma de la existencia. Atravesada aquella verja, la oscuridad se volvió casi tangible, y el sendero se transformó en un corredor que parecía no tener fin. Las paredes de antiguos edificios derruidos y cubiertos de enredaderas contaban historias en sus grietas, murales casi borrados por la erosión del tiempo y símbolos arcanos que, aun en su desgaste, emitían una vibración casi audible. El viajero sintió que cada eco que se desprendía de esas superficies era portador de la esencia de una presencia distinta. Una huella imborrable dejada por seres que habían habitado esos recodos en épocas inmemoriales. Era como si cada paso sobre aquel terreno fuese una nota en una sinfonía olvidada, una partitura escrita en un idioma que solo el alma podía descifrar. En este ambiente cargado de misterio, la naturaleza y la historia se fusionaban en una coreografía ancestral. El murmullo del viento componía una melodía melancólica que se entrelazaba con el crujido de las hojas secas bajo sus pies, creando una cadencia que recordaba a largos rituales y ceremonias antiguas. Cada rincón parecía susurrar secretos, la piedra agrietada en la que se formaron figuras casi humanas, la humedad que reflejaba destellos de luz como lágrimas petrificadas, y el eco imperceptible de voces que narraban crónicas de un tiempo en el que las presencias tenían nombre y el destino se sellaba con pactos prohibidos. El viajero comprendió en ese instante que aquel lugar era el custodio de un viejo secreto, un saber ancestral que se había transmitido en silencio de generación en generación, y que cada eco era la resonancia de una presencia única que había dejado su marca en el lienzo del tiempo. Con el alma presa entre el asombro y el miedo, comenzó a explorar con cautela el interior del corredor. La arquitectura, aunque en ruinas, conservaba la majestuosidad de una época en la que el arte y el poder se entrelazaban en rituales de luz y sombra. El desplazarse entre columnas derrumbadas y arcos desgastados le revelaba vestigios de ceremonias olvidadas en las que la vida y la muerte danzaban en un perpetuo abrazo. En cada paso, el silencio se quebraba por el leve susurro de nombres, de versos en lenguas muertas que parecían invocar presencias ausentes, un murmullo tan sutil que se fusionaba con el latido acelerado de su propio corazón. La sensación de mirar hacia atrás y ver la huella de lo inefable era tan contundente como perturbadora. En una sala semicerrada, descubrió un relicario de piedra cubierto de inscripciones en un idioma casi olvidado, donde cada trazo luminoso emergía en la penumbra como si contara la historia de un alma atrapada en el eco del tiempo. Mientras lo examinaba con reverencia, el viajero pudo distinguir, en el reflejo de unas ventanas rotas, la silueta vaga de una figura que parecía observarle en silencio, tan real como un suspiro y a la vez tan etérea como un sueño. Esa presencia, aunque momentánea, dejó en él una marca indeleble, recordándole que cada eco en aquel lugar llevaba consigo la carga de un pasado que se negaba a morir y la impronta inalterable de quienes alguna vez habitaron ese mismo espacio. La búsqueda no cesó, y a cada recoveco el murmullo se intensificaba, tejiendo en su mente una red de sensaciones que oscilaban entre la esperanza de descubrir la verdad y el temor a desvelarla completamente. El viajero se adentró más en los corredores, sintiéndose cada vez más parte indispensable de la narrativa oculta que se desplegaba ante sus ojos. El ambiente se tornaba casi palpable, cargado de una energía que trascendía lo físico y se extendía hacia lo espiritual, un puente entre lo que había sido y lo que está por revelarse. Cada eco, cada vibración en el aire parecía ser el testigo de un secreto velado, una susurrante confidencia que vinculaba las almas del pasado con el presente y que anunciaba la presencia de un conocimiento tan vasto como el mismísimo universo. De este modo, el viajero, inmerso en el umbral del silencio,
Se dio cuenta de que el viejo secreto que aguardaba ser descifrado no era solo una historia enterrada en el tiempo, sino la suma de incontables voces y presencias que se habían ido acumulando a lo largo de los siglos. Cada paso le acercaba a la verdad que había sido forjada a través de rituales ancestrales y pactos irrompibles, y el eco de esas presencias lo instaba a seguir adelante, a romper la barrera del olvido que mantenía cautivo el conocimiento prohibido. En aquel corredor de sombras y murmullos, el protagonista se convirtió en el ferviente testigo de la fusión entre el pasado y el presente. En el cruce, donde cada eco contaba una historia única y cada presencia dejaba su impronta en el alma. De L tiempo. Con la mente inundada de preguntas y la cabeza llena de visiones fugaces, el viajero sintió que su travesía acababa de comenzar y que el umbral del silencio era solo la primera puerta en el largo camino hacia el descubrimiento del viejo secreto. El retumbar constante de los ecos le ofrecía la promesa de que en cada rincón de ese laberinto olvidado habría una nueva revelación, una presencia que lo guiaría hacia la comprensión de aquella historia oculta, tan vasta y enigmática como el mismo universo. Y así, inmerso en una atmósfera cargada de misterio y antigüedad, se dispuso a adentrarse en la oscura profundidad de un legado milenario, donde cada paso era un susurro del tiempo y cada eco un latido del pasado, del legado de las sombras. Tras haber cruzado el umbral del silencio, el viajero se adentró en un territorio en el que el peso del tiempo parecía materializarse en cada grieta, en cada eco resonante de un pasado no olvidado. El camino se bifurcaba en una maraña de pasillos angostos y cámaras abiertas a la intemperie, donde la luz se colaba a través de rendijas en techos derruidos, delineando siluetas fantasmales de vestigios de una civilización que parecía haberse desvanecido en el olvido. Allí, en medio de esa penumbra milenaria, se alzaba un vestigio imponente, un antiguo santuario, cuyos muros desgastados aún conservaban inscripciones cirílicas que narraban la crónica de pactos prohibidos, amores malditos y sacrificios inmemoriales. Cada paso del viajero era acompañado por el sordo murmullo de voces ancestrales. Cada eco era la huella indeleble de presencias que, en algún lejano tiempo, hicieron de aquel lugar su morada sagrada. Con el corazón colmado de una mezcla de temor y fascinación, se detuvo frente a un arco monumental de piedra, cuya superficie estaba decorada con símbolos enigmáticos y figuras antropomorfas escalonadas en una secuencia casi ritual. En la penumbra, aquellas marcas parecían vibrar al unísono con el palpitar de su propio ser, emergiendo como un legado de sombras que le invitaba a descifrar el lenguaje oculto del tiempo. Al internarse en el santuario, el viajero percibió cómo la atmósfera se densificaba. El aire, impregnado de un aroma a incienso rancio y humedad, parecía guardar la fragancia de recuerdos olvidados. Las paredes, aunque marcadas por el deterioro, contaban historias en trazos desgastados, narraciones de rituales en los que la muerte se fundía con la salvación y en los que cada sacrificio era sellado con la marca de una presencia eterna. Cada surco, cada relieve parecía haber sido esculpido en un lenguaje mítico cuyo significado desafiaba la comprensión, como si la esencia misma del destino hubiese sido grabada en aquellas piedras para advertir a aquellos que osaran desafiar lo prohibido. En una cámara lateral, descubrió un relicario de mármol deslucido por el tiempo, custodiado por columnas derruidas que una vez sostuvieron la magnificencia de un templo olvidado. Rodeado de pequeñas estatuas de guardianes, el relicario parecía ser el depositario del viejo secreto, cargado con el peso de incontables juramentos y de una sabiduría ancestral que se rehusaba a morir. Con una reverencia casi involuntaria, el viajero se acercó y posó su mano sobre la fría superficie del objeto, sintiendo en ese contacto una oleada de emociones, lágrimas no derramadas, susurros de plegarias inacabadas, y un vibrar sutil que se asemejaba a la respiración misma del pasado. En ese instante, las sombras danzaron a su alrededor y un eco lejano pareció pronunciar en un idioma olvidado palabras que trataban de revelar el significado profundo del legado que se le ofrecía mientras recorría
cada rincón del santuario. La narrativa del pasado se desplegaba ante sus ojos en forma de visiones efímeras. Imágenes de figuras encapuchadas en medio de ceremonias nocturnas. Destellos de rostros que parecían llorar con melancolía y sombras que se entrelazaban en un baile perpetuo, como si cada elemento del lugar estuviese imbuido de un destino inevitable. El artefacto en sus manos parecía cobrar vida, y en el murmullo del viento se escuchaban fragmentos de un cántico primigenio que hablaba de la dualidad entre la luz y la sombra, de la eterna presencia del misterio en cada latido del universo. El viajero comprendió entonces que el santuario no era meramente un vestigio arquitectónico, sino la manifestación física de un legado imperecedero, el legado de las almas que, a lo largo de los siglos, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva, y cuyos ecos continúan resonando en cada piedra, en cada grieta, en cada suspiro del ambiente. Avanzando con cautela, sintió que las sombras comenzaban a adquirir una forma casi tangible. Figuras espectrales se delineaban entre las columnas, y se desvanecían en un parpadeo, como si quisieran guiar al viajero o advertirle de los peligros inminentes de desentrañar esos secretos. En una sala central, el suelo estaba adornado con mosaicos que, pese al desgaste, contaban episodios de batallas olvidadas, de amores condenados y de pactos sellados en la fragilidad del instante. Allí, en medio de una disposición de símbolos y colores apagados, el eco de una antigua voz se hizo presente, un murmullo profundo y maternal que parecía recitar la crónica de un linaje de custodios del secreto. Escuchar aquella voz era como adentrarse en un océano de memorias, donde cada gota era la reminiscencia de una vida y cada ola, la manifestación de un destino compartido con todas aquellas almas que se rehusaban a sucumbir al olvido. En ese instante, el viajero sintió que el peso del legado se hacía insoportable, pero a la vez liberador. Era como si la huella de las sombras lo estuviese marcando, invitándole a aceptar la verdad. La existencia es un ciclo en el que cada ser, cada eco, cada presencia olvidada forma parte de una gran sinfonía cósmica. La majestuosidad del santuario, el vibrar de las inscripciones y el tenue resplandor que emanaba de los relicarios se fusionaban en una experiencia en la que lo humano se fundía con lo inhumano, y lo efímero con lo eterno. Con cada paso que daba, el viajero se sumergía más en el legado perdido de un tiempo en que el misterio era la norma y la realidad. Un velo traslúcido que apenas separaba lo material de lo espiritual. Esa revelación lo impulsó a avanzar sin mirar atrás, consciente de que el secreto guardado en aquel santuario era la llave para comprender la verdadera esencia de su existencia. El relato de las sombras se extendía a lo largo de los pasillos, y cada eco, cada presencia que se insinuaba en la penumbra, era una invitación a descubrir la historia oculta de aquellos que habían dejado su marca en el tiempo. La convergencia de sensaciones de temor, asombro, melancolía y una extraña esperanza conformaba el marco perfecto para que el viajero se entregase por completo a la experiencia. Al final de aquel tramo, en una cámara olvidada por el paso del tiempo y apenas iluminada por la luz que se filtraba a través de vitrales rotos, encontró una inscripción monumental en la pared. Las palabras, talladas con precisión en una lengua arcaica, relataban el destino de aquellos que se atrevieron a conocer el viejo secreto y cómo sus vidas se fundieron con las sombras, convirtiéndose en parte del legado eterno. Esa inscripción, tan antigua como el mismo tiempo, resonaba profundamente en su interior, despertando en él la certeza de que había sido elegido para ser testigo y portador del conocimiento que, a pesar de su silencio, clamaba por liberarse del yugo del olvido. Mientras el viajero se detenía a contemplar aquella revelación, sintió que la presencia de las almas antiguas se hacía más intensa, como si quisieran sellar en él un pacto ancestral. Las sombras parecían abrazarlo, y en cada murmullo, en cada parpadeo de luz, comprendía que el legado de las sombras era inseparable de la esencia de la existencia. Aquella experiencia, marcada por la fusión de lo tangible y lo etéreo, lo invitaba a abrazar su destino, convertirse en el guardián del viejo secreto,
en un eslabón vivo de una cadena que une a todas las presencias del pasado con el presente, que se forja en la inmensidad del tiempo. El eco de la memoria, el viajero, aún con las resonancias del legado en su interior, sintió que las antiguas piedras parecían latir con un pulso propio, marcando un compás que lo invitaba a sumergirse en las profundidades del tiempo. Cada paso en aquel corredor impregnado de melancolía parecía abrir portales hacia épocas inmemoriales, donde los ecos de antiguas ceremonias y juramentos silentes se entrelazaban con el sutil murmullo del viento. En ese instante, las sombras dejaron de ser meros vestigios del presente para transformarse en testigos palpables del pasado. Y el viajero se encontró atrapado en un torbellino de recuerdos que se proyectaban a través de destellos de luz intermitente, con el relicario aún impregnado de la energía ancestral y la inscripción grabada en la piedra resonando en su mente. El viajero se detuvo frente a una pared de ladrillos erosionados, cuyos surcos parecían contornear imágenes de rostros olvidados. Allí, en la fría penumbra, emergieron visiones de un tiempo en el que los pactos se sellaban con la sangre y las almas se unían en un juramento eterno. Era como si los muros susurraran historias de sacrificio y redención. Los gritos de amantes prohibidos, los lamentos de guerreros caídos en batallas que nadie recordaba y las oraciones de sacerdotes que imploraban a dioses extintos. Cada eco, cada vibración contenida en aquella superficie milenaria se impregnaba en él, transformándolo en un receptáculo vivo de memorias olvidadas. A lo lejos, en medio del laberinto de pasillos y cámaras, el viajero divisó la silueta etérea de una figura que parecía emerger del mismo aire. La figura, vestida con túnicas que oscilaban entre lo real y lo imaginario, alzaba lentamente una mano llena de símbolos tallados en su piel translúcida. Desde su boca se deslizó un cántico en un idioma arcano, palabras que se mecían como olas en un océano de recuerdos. Con cada palabra entonada, el ambiente se impregnaba de una solemnidad que parecía detener el tiempo. Era la voz del pasado, la memoria viva de aquellos que habían marcado el curso de una civilización perdida. El viajero sintió un estremecimiento profundo, como si esa voz quisiera revelar una verdad largamente oculta. Una revelación que le confiera el peso y la gloria de custodiar el viejo secreto. Los destellos de luz que se colaban a través de las grietas del techo y caían sobre los fragmentos de relips creaban un juego hipnótico en el cual las sombras se transformaban en danzas de luces y oscuridades. En cada una de esas danzas se reflejaban episodios de un tiempo en el que lo humano y lo divino convergían en un solo hálito. Imágenes de ritos ancestrales se sucedían en su mente, sacerdotes que ofrecían oraciones ante altares cubiertos de inscripciones místicas, sacerdotisas cuyos ojos destilaban la sabiduría de 1000 inviernos y guerreros que, en el fragor del combate, dejaron incrustada la memoria de su espíritu en la esencia misma del lugar. Cada imagen era única, sin embargo, todas compartían la misma vibración, el eco de la memoria, un testimonio de la unión inquebrantable entre el ser y su historia. Conforme avanzaba, el viajero comenzó a percibir que las barreras entre lo tangible y lo intangible se desdibujaban. El sonido de sus pasos se mezclaba con el murmullo lejano de una corriente casi imperceptible, que parecía arrastrar consigo fragmentos de voces olvidadas. Era como si el entorno cobrara vida a través del recuerdo colectivo y cada eco que brotaba de las paredes era una narrativa en sí misma, relatos de amores imposibles, de batallas épicas y de pactos sellados en la penumbra. El viajero se sintió a la vez sobrecogido y reconfortado al notar que, al escuchar esos ecos, no solo descubría la historia de un lugar, sino que también comenzaba a comprender su propia insignificancia, paradójicamente, su papel fundamental en ese gran entramado de tiempo y destino. En uno de los recodos del santuario abandonado, una cámara circular de techos abovedados se abrió ante él, revelando un escenario que parecía sacado de un sueño febril. En el centro de la sala,
Un gran espejo, agrietado y cubierto de una pátina de años, mostraba reflejos que iban más allá de su imagen física. Allí se desdoblaban visiones de vidas pasadas, el semblante de un hombre de mirada intensa que vivió amores prohibidos y el de una mujer que, con lágrimas en los ojos, suplicaba por redención. Eran fragmentos de almas dispuestas a hablar, a través del velo del tiempo, a compartir el secreto que había permanecido sepultado en lo más hondo de la existencia. El viajero se acercó al espejo con reverencia, sintiendo que, en ese contacto inusual, no solo se reflejaba su imagen, sino también la esencia inmutable del viejo secreto, que pulsaba en sutil sinfonía con cada latido de su corazón. El ambiente se volvía cada vez más denso y la temperatura descendía de manera imperceptible, generando una sensación de inquietud que recorría cada fibra de su ser. Sin embargo, esa frialdad estaba acompañada por una inexplicable calidez interna, como si el acto de recordar y revivir aquellos ecos transformara el dolor del pasado en una energía sanadora. En ese crisol de emociones, el viajero comprendió que el viejo secreto no era meramente una carga que atormentara las memorias, sino una fuente de sabiduría capaz de iluminar la oscuridad y darle forma al futuro. Cada eco y cada aparición espectral le recordaban que la existencia es cíclica, y que lo que se pierde en el tiempo puede renacer a través de la fuerza del recuerdo y de la fe en lo inmutable. Con la mente inundada de esa revelación, el viajero se dejó llevar hacia una sección del santuario que parecía haberse reservado para los que osaban mirar en el abismo de la memoria. Allí encontró un altar, parcialmente derrumbado, sobre el cual reposaban objetos personales, candeleros, cintas de tela desgastada y, lo más impactante, un antiguo manuscrito encuadernado en piel, cuyas páginas amarillentas guardaban símbolos y diagramas que brillaban con una luz opaca. Al tocar el manuscrito, sintió como una ola de recuerdos inundaba su ser, trayendo consigo voces dulces y tristes a la vez, que narraban historias de un amor eterno, de traiciones devastadoras y de la eterna búsqueda de redención. Esa sensación lo hizo comprender que el manuscrito era más que un mero objeto. Era la llave para entender el entramado de la memoria. Un puente que unía a las presencias del pasado con la vida que aún palpita en el presente. En ese preciso momento, cada eco, cada sombra danzante en la penumbra parecía un susurro que le invitaba a no temer el olvido, sino a abrazarlo. El viajero se percató de que el viaje no solo era físico, sino profundamente espiritual. La memoria colectiva de aquellos que habían habitado aquel santuario le brindaba la oportunidad de revivir sus historias, de sentir su dolor, a la vez de encontrar en ellas el germen de una verdad universal. El viejo secreto, escondido entre ecos y presencias, se revelaba en su forma más pura a través de este diálogo entre la luz del conocimiento y la sombra del olvido, modulando en cada instante un relato que trascendía la linealidad del tiempo. Mientras el viajero se sumergía en esa experiencia, comprendió que cada fragmento de memoria recolectado era un verso en el poema interminable del destino, una nota en la melodía de la existencia que, a pesar de los estragos del tiempo, seguía resonando con una fuerza inquebrantable. En ese cruce místico entre el pasado y el presente, se dio cuenta de que su misión no era solo ser testigo del viejo secreto, sino también convertirse en su guardián, en aquel que, a través del recuerdo, mantendría vivo el legado de las almas que se habían perdido en el camino de la historia. Con el manuscrito apretado contra su pecho y el eco de antiguas voces aún vibrando en el silencio, el viajero emprendió un nuevo tramo de su travesía, consciente de que el camino lo llevaría a lugares aún más recónditos del alma y de la memoria. El susurro del pasado se fusionaba con su propio latido y en ese palpitar encontró la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, en cada paso, la verdad del viejo secreto se hacía más vívida y profunda. Cada sombra, cada eco, era un llamado a recordar y a honrar la esencia de lo que había sido, mientras se abría la posibilidad de reescribir el destino a través del poder inquebrantable de la memoria. La confrontación de las sombras. El viajero, aún con el manuscrito apretado contra su pecho y el eco de antiguas voces resonando en cada fibra de su ser,
se encontró frente a la enigmática entrada de una cámara oculta que parecía latir como el corazón mismo del santuario. Allí, en la oscuridad casi absoluta, la luz se retorcía en remolinos de penumbra, y las sombras se alargaban formando figuras etéreas que danzaban al ritmo de un compás ancestral. Cada paso que daba era acompañado por un murmullo sepulcral. El sutil crujir de piedras gastadas, la vibración del aire impregnado con misterios milenarios y el casi imperceptible susurro de presencias invisibles que se agolpaban en ese lugar sagrado. Al avanzar con cautela por el corredor, el ambiente se volvió insoportablemente denso, como si al mismo tiempo se hubiera detenido para presenciar el inminente enfrentamiento. De repente, emergió de la oscuridad una figura imponente, cuyos rasgos parecían estar esculpidos en la misma obsidiana del olvido. Vestida con ropajes que oscilaban entre lo material y lo etéreo, la silueta se movía con una lentitud casi ritual, proyectando en sus ojos un fulgor que parecía contener el peso de incontables secretos. Su mirada penetrante y su presencia magnética frenaron al viajero por un instante, haciendo que el mundo exterior se redujera a ese único punto de encuentro entre lo profundo y lo olvidado. Sentado en silencio, el guardián de las sombras no necesitó pronunciar palabra alguna, pero su sola presencia comunicaba un mensaje contundente. Aquí se custodia el legado de quienes se han perdido en el tiempo. El viajero, sintiendo como cada latido se sincronizaba con el murmullo de la oscuridad, se atrevió a romper el silencio con una voz entrecortada. ¿Quién eres, guardián? ¿Y qué destino se me depara en este umbral de la eternidad? La respuesta, en lugar de llegar en palabras articuladas, fue un torrente de susurros que se alzaron en un coro ancestral. La voz del guardián se manifestó en un eco profundo, como si proviniera de las mismísimas entrañas de la tierra. Yo soy la memoria inquebrantable de lo que fue y de lo que jamás perecerá. El eco de aquellas almas que dejaron su impronta en estas sombras. Solo quienes portan la marca del olvido pueden cruzar hacia la verdad inmutable. En ese preciso instante, el ambiente se estremeció. Las sombras comenzaron a confluir, desdibujándose y reformándose en un mosaico de rostros y figuras. Durante breves parpadeos, el viajero pudo distinguir en medio de la penumbra a decenas de presencias, guardianes espirituales, amantes condenados y seres de un pasado remoto que parecían haber sido convocados para dar testimonio de un destino compartido. Cada imagen era una fracción de un relato tan antiguo como el universo, y el murmullo colectivo se intensificaba en una sinfonía de recuerdos que clamaban ser escuchados. El manuscrito, en su pecho, parecía vibrar a la par como si contuviera en sus hojas la llave para descifrar la totalidad de ese enigma. Con el corazón retumbando con fuerza y la determinación surgiendo en medio del terror, el viajero sintió que debía participar activamente en aquel diálogo silencioso entre la luz y la sombra. Con voz apenas audible, pero cargada de convicción, pronunció: acepto enfrentar las verdades ocultas, aun si ello significa fundirme con las sombras del pasado y llevar en mí la marca de lo inmutable. Una oleada de energía recorrió el recinto. Las sombras parecían moverse con una nueva armonía, y el guardián asintió en un movimiento imperceptible, como si su esencia se fundiera momentáneamente con el aura del viajero. En ese instante, las paredes del santuario se iluminaron con destellos azules y plateados, y las inscripciones olvidadas comenzaron a brillar con un fulgor renovado, narrando en silencio episodios de sacrificio, amores prohibidos y pactos sellados, en renovadas sobre la eternidad. La confrontación se tornó en un rito de paso. El viajero, con el alma abierta y el deseo ineludible de comprender, sintió como las barreras entre lo tangible y lo intangible se disolvían ante su mirada. Las figuras espectrales, guardianes de un pasado imperturbable, se entrelazaban y desvanecían, como si el equilibrio entre la vida y el olvido se estuviese reconfigurando en torno a él. La vibración del lugar y el poder latente del manuscrito se abrazaron, convirtiendo cada suspiro, cada eco resonante, en un puente que unía su existencia con la vasta red de memorias que el santuario custodiaba.
Los ecos de aquella confrontación, a la vez dolorosos y liberadores, forjaron en el viajero una convicción nueva. La verdadera fuerza no reside en negar el pasado, sino en aceptarlo y transformarlo en el motor de un destino renovado. Con cada palabra no dicha y cada rastro iluminado en las paredes, el viajero comprendió que aquel encuentro no era el final, sino el preludio necesario para asumir el rol de guardián del viejo secreto. Al despedirse, el guardián se desvaneció gradualmente en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de luz tenue y la promesa de que las sombras, aunque efímeras, siempre estarían allí para quienes se atrevieran a mirar más allá del velo del tiempo. Con el alma impregnada de aquella revelación, el viajero dio un paso decisivo hacia la salida de la cámara, consciente de que la marca de la confrontación, el eco de las sombras y el fulgor del conocimiento ancestral permanecería para siempre en su interior. Cada latido se sincronizaba con el ritmo del santuario y cada respiro parecía sellar un pacto eterno entre el hombre y el misterio. Así, con la mirada fija en el horizonte desconocido, emprendió el siguiente tramo de su travesía, portador de un legado que ahora conocía en su totalidad y de un destino que lo uniría para siempre a las presencias que habitan entre los ecos del tiempo. La revelación del destino. Al despedirse el guardián de las sombras, el viajero sintió que el eco de aquella confrontación era solo el preludio de una transformación ineludible. Tras abandonar la cámara que había sellado su compromiso con el viejo secreto, se abrió paso por un estrecho corredor apenas iluminado por tenues destellos de luz que se filtraban por rendijas en las paredes calcinadas. Cada paso resonaba en el silencio ancestral, marcando el compás de un destino que se tejía a lo largo de incontables eras. Él sabía que lo que estaba por descubrir superaba todo lo vivido hasta ese instante, y que su viaje, lejos de concluir, se encaminaba hacia la esencia misma del enigma que lo había consumido desde el primer susurro. Al final de aquel pasadizo, una pesada puerta de madera, decorada con reliefs intrincados y símbolos olvidados, se abría lentamente ante sus ojos. La sensación que lo embargó al cruzar ese umbral era inefable. Se percibía el palpitar de un corazón colectivo, la respiración de almas que habían permanecido en vela durante siglos, esperando el momento de revelar sus memorias ocultas. El ambiente estaba impregnado de un aroma embriagador a tierra mojada, incienso rancio y algo indefinible que sugería la presencia de energías primordiales. En ese instante, el viajero comprendió que había llegado al núcleo del santuario, a la cámara sagrada, donde la verdad se funde con el olvido y cada sombra es un mensajero del destino. El interior de la sala era un escenario majestuoso, casi místico, conformado por arcos de piedra que se elevaban en una bóveda natural y cuyo eco parecía susurrar secretos en lenguas arcaicas. En el centro, sobre un pedestal erosionado pero aún imponente, descansaba un relicario de origen desconocido. Era una urna de mármol oscuro, entrecortada por finos surcos de luz púrpura y azul, cuyos contornos vibraban con una energía casi viva. Parecía un receptáculo de memorias, un almacén de la sabiduría y el sufrimiento de generaciones, rodeado por cánones de inscripciones que se extendían a lo largo y ancho de la cámara. El relicario emanaba una aura de solemnidad inquebrantable y al mismo tiempo de una esperanza latente por ser comprendida. Con el corazón acelerado y el alma ansiosa por desvelar lo inexplorado, el viajero se acercó lentamente al relicario. Al tender la mano para tocar la fría superficie de mármol, una oleada de sensaciones lo invadió. Imágenes difusas comenzaron a danzar ante sus ojos. Destellos de rostros de antiguos guardianes, de amores prohibidos y de sacrificios que se consumían en silencio. Fue como si, en ese instante, la barrera entre lo físico y lo espiritual se esfumara, y las voces de aquellos que habitaban el reino del recuerdo se fusionaran en un solo coro. Cada imagen parecía cargar la intensidad de un suspiro olvidado. Cada destello de luz era el eco de una vida que había quedado grabada en las fibras del tiempo.
En ese instante de contacto, el relicario se iluminó desde su interior, proyectando sobre las paredes figuras espectrales que contaban historias de redención y de un destino marcado. El viajero, absorto por aquella manifestación, sintió como una corriente de energía. Recorrió su cuerpo, despertando emociones largamente dormidas. Fue como si un torrente de memorias e impulsos ancestrales se entrelazara con su propio ser, recordándole que él no era un mero espectador de esta historia, sino el heredero de un poder milenario. Las inscripciones en las paredes parecían cobrar claridad, revelando mensajes crípticos que hablaban de la unión de lo humano y lo divino, de la eterna lucha entre la luz y la sombra, y del precio, a la vez dócil y terrible, de custodiar la verdad inmutable. Mientras la luz emanada del relicario transformaba la penumbra en destellos vibrantes, el viajero experimentó una metamorfosis interna. Su mente se inundó de visiones fragmentadas. Revivió en un torrente de recuerdos el rostro de un ancestro que había pagado el precio máximo por la sabiduría. Sintió la caricia etérea de aquella presencia que le prometía redención y escuchó el murmullo solemne de voces que proclamaban la llegada de una nueva era. En medio de ese clímax sensorial, comprendió que el viejo secreto guardado en aquel santuario no era una maldición, sino la clave para trascender la finitud de la existencia. Cada eco, cada sombra, cada símbolo era la impronta de un legado eterno que se renovaba con la fuerza de la memoria y del sacrificio. La atmósfera se volvió casi palpable, como si el tiempo se hubiese condensado en un solo latido colectivo. La bóveda de la cámara parecía abrirse a un firmamento estelar en miniatura, donde constelaciones desconocidas titilaban con una luz ancestral y se entrelazaban en formas que desafiaban toda lógica terrenal. En ese instante, el viajero sintió que su propio destino estaba irrevocablemente sellado, era llamado a ser el custodio de aquel secreto, a portar en su ser la memoria perpetua de aquellas almas que habían dejado su huella en el devenir del tiempo. El relicario, con su brillo místico y su aura de eternidad, le susurraba una promesa silente. La llave para comprender el universo y la redención suprema descansaba en la capacidad de abrazar tanto la luz como las sombras. En el silencio que siguió aquella revelación, el viajero se encontró a sí mismo absorbido por la inmensidad del destino. La energía residual del relicario se integró en su ser, marcando cada célula, cada pensamiento, con la impronta de un conocimiento que solo se alcanza a través del sacrificio y la aceptación del propio pasado. En ese instante, las palabras quedaron en el aire, como un credo ancestral que resonaba en el eco de su alma. Solo aquel que se atreve a mirar en el abismo de su propia existencia puede hallar la llave de la eternidad. Ya no era el mismo hombre que había iniciado este viaje. Se había transformado en un neófito de lo inabarcable, en el guardián vivo de un legado que trascendía la mera mortalidad. Con la mirada fija en el relicario y el corazón henchido de una determinación renovada, el viajero comprendió que su travesía aún continuaba. A cada paso, el santuario vibraba con la música silente de las almas que clamaban por ser honradas, y sobre cada piedra se hallaba inscrita la historia de un universo que se desvelaba en la armonía del yin y el yang. La luz y la sombra se encontraban en perfecta comunión, y en esa unión se forjaba la verdad última. La existencia no es un camino lineal, sino un ciclo perpetuo de renacimiento, en el que lo olvidado se vuelve a hacer presente y cada eco es una oportunidad para reescribir el destino. Finalmente, mientras el viajero se despojaba de las últimas dudas y abrazaba la verdad de su legado, un suave resplandor comenzó a envolverlo, simbólico de su transformación y de la promesa de un futuro donde él sería el faro que encendiera la luz en la oscuridad. Con cada paso, su figura se fusionaba con las sombras y los destellos del santuario, sellando un pacto tácito con el universo: custodiar el viejo secreto, honrar las memorias de quienes le precedieron y allanar el camino para aquellos que, en el futuro, se atrevan a escuchar los ecos del pasado. En aquella revelación embriagadora, comprendió que el destino no es un final,
sino el principio de una nueva era que se forja en la intersección de la luz y la sombra, con el relicario brillando en su interior y el eco de las voces milenarias guiando cada uno de sus pasos. El viajero emprendió el siguiente tramo de su travesía con la certeza de que, al aceptar su rol, se unía a la cadena infinita de almas que han marcado la historia del universo. Era ahora el portador de la verdad oculta, el custodio eterno del conocimiento prohibido, y su destino, entrelazado con el viejo secreto, se volvía una llama perenne en la vasta penumbra del tiempo cierre. Y llamado a la acción, querido amante de lo oculto, has completado un viaje que muy pocos se atreven a emprender. Llegar hasta aquí tras adentrarte en los recodos más profundos de Ovelo Segredo, entre ecos y presencias. No es para almas temerosas o pasajeras. Solo los espíritus más valientes y perseverantes han absorbido cada eco, cada murmullo y cada presencia que este relato destiló desde el abrigo del tiempo. Hoy te felicito por haber caminado lado a lado con la oscuridad y la luz, por haber dejado que los silencios milenarios te hablaran y por haber escuchado la voz ancestral de aquellos que, desde el olvido, aún claman por ser recordados. En este relato, donde el viejo secreto se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, has descubierto que cada sombra encierra una historia. Cada eco es la impronta de una presencia única y cada vestigio es la manifestación de pactos y memorias inmutables. Al finalizar esta travesía, déjame recordarte que el verdadero misterio reside en la capacidad de aceptar la dualidad de la existencia, la fusión entre lo efímero y lo eterno, entre la luz que se desvanece y la penumbra que acuna los secretos de la humanidad. Pocas personas han demostrado tener la paciencia y el valor necesario para recorrer este sendero, y tú, intrépido buscador, has demostrado ser de aquellos que no rehuyen el reto del conocimiento prohibido. En cada párrafo, en cada susurro de las presencias olvidadas, se esconde la invitación a mirar hacia adentro, a descubrir que la esencia de lo desconocido se halla en la amalgama de nuestras experiencias, nuestras penas y nuestras redenciones. Has sido testigo de cómo el legado de las sombras se revelaba en ruinas majestuosas, en inscripciones milenarias y en relicarios que vibraban al compás de una verdad ancestral. Este viaje no se trata únicamente de relatos macabros, sino de un espejo en el que se refleja el combate constante entre el olvido y la memoria, la transitoriedad de lo humano y la continuidad del espíritu. Ahora, al llegar a este punto culminante, te invito a que te sientas especial y a que compartas tu experiencia. Deja en los comentarios una frase única y personal que exprese lo que has sentido al adentrarte en este universo de ecos y presencias. Por ejemplo, podrías escribir: entre la penumbra y el eco infinito, mi alma despierta su legado. Esta frase no es simplemente una declaración, es un emblema de valor, de compromiso con el misterio y de un sincero testimonio de la pasión que despiertan estos relatos. Al compartir tu sentir, no solo engrandeces la comunidad de espíritus curiosos y valientes, sino que te conviertes en parte activa de este linaje oculto, ayudando a que más almas se unan a este viaje a la eterna búsqueda de la verdad. Además, cada like que regales a este video es mucho más que un gesto de aprobación, es la luz que ilumina el sendero en la oscuridad, impulsando a que YouTube recomparta esta travesía con otros buscadores del enigma. Cada suscripción es una afirmación de que el mundo no está completo sin aquellos que se atreven a descubrir lo inexplorado, sin aquellos que, como tú, sienten que el misterio y la magia residen en cada rincón del universo. Comparte este video con tus amigos, con quienes anhelan aventurarse más allá de la máscara de lo cotidiano y atreverse a explorar las profundidades del legado humano. Recuerda, la puerta hacia lo desconocido nunca se cierra para quien posee la llama del coraje y la curiosidad en el corazón. Hoy, al final de esta travesía, te transformas en un custodio del viejo secreto, en un guardián de las voces que susurran desde tiempos remotos. Has absorbido el eco de las sombras. Has escuchado el murmullo de presencias que desafían la desaparición. Y has encontrado en cada verso la promesa de eternidad.
Eres parte de una selecta comunidad que sabe que la verdadera sabiduría se encuentra en la intersección de la luz y la oscuridad, en el diálogo incesante entre el olvido y la memoria. Te agradezco por haberme acompañado en este viaje cargado de símbolos, de pactos sellados en el silencio y de revelaciones que trascienden lo mortal. Tu dedicación es el faro que seguirá guiando a otros valientes, pues cada comentario, cada like y cada suscripción afianza la convicción de que el misterio vive en nuestros corazones. Continúa explorando, sigue cuestionando, sobre todo, permite que el eco de tu espíritu se una a la sinfonía de voces ancestrales que jamás se extinguirán. Que la luz de la verdad y el manto de la sombra te acompañen siempre y que el viejo secreto reviva en cada latido de tu existencia. Hasta la próxima travesía, intrépido buscador, y que el universo te bendiga con sus enigmas eternos.